Yo tenía un profesor que siempre decía que era un gran agrado ponerle rostro a famosas citas bibliográficas. Entonces, tanto Natalia como Ernesto, varios de los que trabajamos acá, su trabajo lo seguimos, lo conocemos, y nada, pues un placer tenerlos acá presentando. Les cuento quién es quién. Natalia es investigadora del CONICET, equivalente a nuestro CONICIT. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes y magíster en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín. Y actualmente es profesora en la Universidad Nacional de Quilmes, y entiendo también la Austral, o ya no sé, sí. Bueno, yo a Natalia la conozco, sus trabajos, insisto mucho, porque están alineados con lo que hacemos acá en la facultad, teorías de la agenda setting, framing y otras cosas más. Tiene un muy buen libro que sacó ahora, de El poder de la agenda, se lo recomiendo. Y bueno, y la acompaña Ernesto Calvo, que por discriminación lo dejaron fuera del programa, pero no. Ernesto trabajó con Natalia en este proyecto. Ernesto es doctorado en Ciencias Políticas por Northwestern y ahora trabaja en la Universidad de Maryland, en College Park, donde es profesor, autor de múltiples libros y también una famosa cita bibliográfica para mí, y ahora me produce un placer poder ponerle un rostro, porque me tocó revisarle un trabajo sin saber que era de él hace muy poco en una revista muy buena. Y la charla de ellos se llama Diálogo Político, Polarización en Redes Sociales, temas que son muy atingentes no solo en Argentina, sino también en Chile en general. Así que nada, los dejo con ustedes. Y me imagino después hay un tiempo de preguntas, respuestas, así que cuento con la participación de ustedes para hacer mi labor de moderación lo más fácil posible. ¿Ya? Muchas gracias, Natalia y Ernesto. ¿Es necesario hablar con micrófono o se escucha? Por la filmación. Gracias por la corrección. Bueno, para mí es muy especial estar en este momento en Santiago de Chile. Estoy aquí fundamentalmente porque integro como investigadora extranjera un proyecto de pluralismo de la UDD, un proyecto que se propone trabajar sobre la cobertura mediática del tema mapuche y que integra investigadores de la UDD, de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral de Valdivia. Es el motivo, además, por el cual estoy esta semana aquí, porque estamos trabajando en ello. Y desde allí es que se propone la presentación de este trabajo. Al mismo tiempo, me resulta muy reconfortante estar presentando este trabajo con Ernesto. Vengo trabajando con él hace aproximadamente 2 años. Venimos trabajando desde el diálogo que hay entre las agendas mediáticas y otras agendas en el diálogo político en las redes sociales. Y siempre nos toca presentar por separado un trabajo que venimos haciendo de manera conjunta. Así que por primera vez, casualmente, porque Ernesto está también dando un seminario aquí en la Escuela de Verano de la PUC, nos toca coincidir, así que eso es como demasiadas casualidades y demasiado agrado. Este es el tercer trabajo que estamos haciendo. Estamos tomando las conmociones públicas que se están dando en Argentina y allí analizamos el diálogo en las redes sociales en el marco de estas conmociones. El caso de Santiago Maldonado, imagino que por una cuestión de cercanía no solo geográfica, sino temática, ustedes lo tienen ciertamente presente, entonces no entraré en el caso propiamente, sino que me centraré junto con Ernesto en algunos tramos de lo que fue el diálogo político en las redes alrededor del caso Maldonado. Sí me interesa situar que nuestro trabajo toma como periodo el 1 de agosto, que es el momento de su desaparición en el marco de una represión de las fuerzas de seguridad que tenían la orden judicial de desalojar la Ruta 40 en la provincia de Chubut. Ese día Santiago Maldonado desaparece en el marco de esa represión y es encontrado 78 días después ahogado en el río Chubut. En el marco de esos 78 días fuimos analizando cómo se daba ese diálogo y cómo se armaban las narrativas en las redes sociales. Hay algunas bases conceptuales en las que nos han disparado el recorte que hicimos de la mirada sobre este diálogo. Una de las primeras
cuestiones que me interesarían para enmarcar y justificar la elección de este caso y las singularidades que tiene este caso es la idea de evento crítico. Partimos de la idea de evento crítico, es un concepto que propone un autor que se llama Richard Pryde en la década del 90, y supone pensar que los hechos no se explican por sí mismos. Digamos, no hay una condición objetiva de los acontecimientos, sino que los acontecimientos son definidos y redefinidos. Y cuando se trata de eventos críticos, lo que ocurre es que, según la concepción que tiene Pryde, distintos actores convergen en una lucha por la definición, por ver cómo se define ese acontecimiento, ¿no? O sea, por eso me parece importante insistir en esta cuestión de que no hay una definición per se de los acontecimientos, sino que tiene que ver con las percepciones que tenemos alrededor de los acontecimientos. Y en el caso Maldonado es una conmoción pública particular porque allí se saltó a la arena, en este caso la arena virtual, para definir, por una puja para definir este acontecimiento. En ese marco, además, otra cuestión que lo hace singular y justifica la elección de este caso es que entendemos que el análisis del diálogo en las redes sociales tiene que tener una vertiente estructural y otra subjetiva. Estructural en el sentido de que los usuarios de las redes sociales, a diferencia de la mirada optimista que tenemos respecto de que todos podemos expresarnos de la misma forma y que todos nuestros mensajes se propagan de la misma manera, y sobre todo la idea de que todos podemos acceder a toda la información que está circulando de manera libre por las redes sociales, nos interesaba esta mirada estructural que lo que plantea es que esto no es así, digamos, que uno se encuentra con determinados mensajes que coinciden con aquellas huellas que uno va dejando en su tránsito por las redes sociales. Entendemos esta relación con determinados mensajes desde la mirada o desde un concepto que definimos como cámara de eco, que tiene que ver con que aquellas huellas que nosotros dejamos en las redes sociales luego nos vuelven de manera consistente en la medida en la que hay una selección de determinados temas o de determinados mensajes o de determinados usuarios con los cuales entramos en contacto. Y que esa relación que tenemos con determinados mensajes y esa convivencia que tenemos con determinados mensajes y usuarios y la propagación de estos mensajes y usuarios se consolida desde una mirada, desde una perspectiva subjetiva, con una idea de disonancia cognitiva. La idea de disonancia cognitiva es una hipótesis bastante vieja, no es novedosa y, por cierto, recuperamos muchas concepciones y muchas percepciones, muchas perspectivas que son de mediados de la década del 50 y del 60, que plantea que las personas acogen y propagan aquella información que coincide con sus creencias previas, digamos, con las que tienen una afinidad cognitiva. Entendemos las cogniciones como formas de entender el mundo, como ideas, como creencias y como cosmovisiones del mundo, y tiende a evitar aquellos mensajes que generan una disonancia con esas cogniciones, ¿no? Que no coinciden con esas cogniciones. Entonces, desde una mirada estructural, que es la cámara de eco, y desde una mirada más subjetiva, más más subjetiva, desde un individualismo metodológico, se complementan la idea de que uno coincide y tiende a propagar aquella información con la que tiene afinidad. Habiendo planteado esta primera mirada, a modo de presentación e introducción, la idea es que Ernesto nos cuente cómo se fueron conformando ciertas comunidades y el diálogo que se dieron al interior de estas comunidades a partir de esta doble mirada. Gracias de nuevo, gracias por venir y por la invitación. Imaginen que les
tiramos acá en este momento 7 millones de tweets y ustedes tienen que decir qué cosas van a leer, ¿no? La información en Twitter es extraordinariamente abundante. Entonces, cuando ella decía evento crítico y mencionaba que hay una lucha por el sentido de la información, por el sentido con el cual se transmite ciertos encuadres, la pregunta es qué sucede cuando la información que está viniendo es absolutamente masiva. Entonces, la idea de disonancia cognitiva que ella trae implica que cuando uno ve cierto tipo de información que llegue, a veces uno la comparte, no la comparte, algunas cosas dice like. Y en la medida que las redes sociales están interconectadas, eso activa información que llega a otros usuarios. Entonces, en el trabajo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de modelar es esto que se llama activación en cascada, que quiere decir que hay narrativas que son ofrecidas a todos, pero no todas las narrativas llegan. Hay mensajes que son producidos, pero uno no lee 7 millones, los lee selectivamente. Eso, por un lado, produce una cámara de eco. Pero podemos ir un poquito más lejos y pensar lo siguiente. Imaginen que hay un diario, ¿no?, que esto lo ponemos como ejemplo en tu artículo, como La Nación en Argentina, y propone dos cuadros alternativos, ¿no? Uno que dice que Maldonado está en Europa y otro que dice que Maldonado en realidad está conspirando contra el gobierno. Y de esas dos ofertas hay una que es retuiteada y la otra no. Entonces de pronto una se viraliza y la que dice, por ejemplo, que Maldonado está en Europa, explota viralmente y la otra se hace muy chica. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién encuadró la noticia? Porque los dos encuadres fueron ofrecidos, pero hay uno de ellos que se activa en la medida en que la gente está compartiendo, likeando, está haciendo cierta parte de la información esté circulando. Entonces, cuando tendemos a pensar los encuadres, tendemos a pensar el encuadre como algo que está ofrecido políticamente, que está ofrecido para tratar de apropiarse de la situación, pero en la medida en que llega a las redes sociales, todos los pedazos de información cambian en sus frecuencias. Entonces, el viejo chiste que medio escatológico, como a mierda, 1 billón de moscas no pueden estar equivocadas. Acá uno tiene mensajes que están circulando y cuya frecuencia cambia. Y cambia en la medida en que uno toma ciertos tweets y los circula y no toma otros tweets y los circula. Y entonces el encuadre queda conformado por esta estructura en la cual por un lado hay consonancia o disonancia cognitiva, yo acepto o no el mensaje, y por otro lado hay una topología, como la que se ve ahí, en la cual hay ciertas conexiones que hacen que si uno tira el agua circule por la red de distintas formas. Entonces, gran parte de digamos, la complejidad y lo interesante de estos análisis que uno está haciendo es poder entender que los encuadres que se producen y los diálogos que se producen tienen que combinar las intenciones de los actores, como estaba mencionando, y por otro lado la topología de las redes que define cuáles son los límites de cómo pueden circular los mensajes. Entonces, en el caso Maldonado, uno ve, esto es un mapa de lo que sería la red primaria conectada, que son los actores principales, y como todo lo que ha ocurrido últimamente en Argentina cuando la dimensión es política, no cuando la dimensión es fútbol, la red que uno observa es una red que está muy polarizada, y eso quiere decir que en el medio, lo que se llama centralidad en las redes, no hay nada que importe. Los modos de cada red están ubicados uno a la izquierda, otro a la derecha, uno corresponde con la oposición, otro corresponde con el gobierno, y los mensajes que circulan en eso son completamente distintos. Y las narrativas de Maldonado que circulan en la oposición, que lo construyen como un desaparecido en democracia, son totalmente distintas que las narrativas del gobierno que circulan, pero esa circulación no es por mandato, no simplemente implica que el gobierno y la oposición construyen narrativas, implica que hay una conexión entre los usuarios que permite que solo ciertos contenidos pasen. Y eso, que es en función, digamos, de conocimiento, disonancia cognitiva, se expresa como una activación en cascada que está activando distintos contenidos en distintas áreas de la red. Las autoridades de las redes es lo que explican que esta activación en cascada no sea democrática y no sea descentralizada democráticamente como uno piensa. En realidad uno piensa que los mensajes circulan masivamente porque estamos horizontalmente conectados y algo que yo pongo, todos los demás están repitiendo, produciendo nuevos mensajes, etc. Pero el nivel de concentración de las redes sociales es muy intenso. El Gini y las redes sociales en todos los análisis que hemos hecho está cerca de 0.7, 0.75, 0.8. O sea que las redes sociales están muchísimo más concentradas que la economía. Eso quiere decir que las autoridades, si Trump manda un tweet, si Cristina Kirchner manda un tweet, si Piñera manda un tweet, las autoridades políticas tienden a producir retuiteos y transmisiones de información que son muchísimo más masivas. Eso quiere decir que no son democráticas, están muy jerárquicas, muy concentradas, pero también se produce activación en cascada, porque no es cierto que lo que un político envía sea retuiteado en la misma medida.
hay variaciones enormes en los tweets que son retuiteados y que son likeados de los políticos y de estas autoridades. Entonces las redes son profundamente jerárquicas, son poco democráticas en cómo se transmiten esa información, por lo jerárquicas que son, pero eso no quiere decir que el discurso que producen sea unívoco. El discurso que producen es una composición de cómo distintos contenidos están siendo activados por estos sujetos. Tanto en el gobierno como en la oposición veíamos distintas autoridades. En el resultado de Maldonado, que es lo más interesante que analizamos, es que la oposición, dado que no podía desde el oficialismo expresar, perdón, que el gobierno desde el oficialismo no podía expresar oficialmente una posición, el grueso de la batalla mediática del gobierno fue llevada por trolls. Mientras que del lado de la oposición, como era una posición, un encuadre que uno podría decir que ganador, el grueso de las autoridades que lo lideraron eran autoridades políticas institucionales. Y eso hace que la comunidad del gobierno y de la oposición sean notablemente distintas. Así como Ernesto está planteando que del lado del oficialismo, digamos, del lado de la narrativa que circuló del lado del oficialismo, una suerte de externalización de tareas en la medida en la que no fue el gobierno directamente quien expresó ese posicionamiento, pero que sin embargo estos trolls y estas cuentas falsas eran consistentes con un discurso que podría haber sido perfectamente el discurso oficial. Una de las propuestas que incluimos en este trabajo fue analizar qué pasaba con la propagación de esos mensajes. Cuando hablamos de la propagación de los mensajes nos referimos a en qué medida se aceptan o no se aceptan esos mensajes. Hay formas distintas de aceptarlo, se puede likear esos mensajes, se puede retuitear esos mensajes y eso es lo que va engrosando el tamaño de los usuarios, ¿no? Y en esa medida es en la que se pueden volver más o menos jerárquicos. Por eso hablamos de autoridades y hablamos de usuarios de bajo rango. Entonces, si bien en general la propagación de mensajes tiene que ver fundamentalmente con el nivel, con el rango que tienen estos usuarios, una de las cuestiones que planteamos es que la propagación se da sobre todo por una cuestión de afinidad cognitiva con la narrativa que está circulando en esa comunidad. Y este es un primer ejemplo que queremos dar para abrir otro ejemplo que forma parte de una encuesta en la que hemos trabajado también con estos tweets. Es un buen ejemplo, digo, por que es una información que tuvo muchísima propagación por distintos motivos que ahora voy a señalar, y que sin ser exactamente una información falsa, por haber sido una información descontextualizada, esa viralización la fue transformando en una noticia falsa, ¿sí? O sea, la reposición que fue habiendo de esta primera información, uno podría decir, por momento nos preguntábamos, era el cambio de una palabra, era un cambio de un modificador, eso propagó un sentido y un significado de este acontecimiento que fue distinto. Durante la investigación hubo dos jueces. El primer juez tenía una pésima relación con la familia Maldonado y además tenía un profundo desprecio por esta investigación. Eso hizo que cuando la familia Maldonado le ofrecía una mochila de Santiago que pudiera servir para la investigación, el juez la rechazara de la misma forma que rechazó muchísima evidencia que le habría permitido avanzar con la investigación. Cuando cambia el juez, el segundo juez sí acepta esa mochila, que en realidad era una mochila que Sergio Maldonado, el hermano, tenía en su poder, pero que no era la mochila que Santiago llevaba con él cuando desapareció. Digamos, hay una mochila, hay un celular que él llevaba con él, y eso fue como un elemento muy disparador de sentido. Entonces, fíjense cómo la forma de presentar esta información diciendo que Sergio Maldonado habría entregado al juez la mochila de Santiago Maldonado, disparó y empezó a armar un sentido a esa información de manera tal que se viralizó con este encuadre, ¿no? O sea, el encuadre fue consistente con lo que quiso generar o con lo que se fue generando como narrativa en la comunidad oficialista, digamos, que comulgaba con las ideas del gobierno,
de que Santiago Maldonado estaba en Entre Ríos, de que Santiago Maldonado en realidad lo tenía escondido la familia que estaba conspirando para desestabilizar al gobierno junto con los organismos de derechos humanos asociados a la oposición y junto con la oposición en el marco de elecciones legislativas, etcétera, y entonces se instala el hashtag Sergio, ¿dónde está tu hermano? Digamos, ese es un hashtag que ataca mucho y de manera muy consistente esto. Y que asimismo logra propagarse no solamente por una cuestión de consistencia cognitiva, sino porque además quien lo toma sin chequear o lo toma de la misma forma es Radio Mitre, ¿sí? Es la red de Radio Mitre. Radio Mitre es una radio que forma parte del Grupo Clarín. El Grupo Clarín es el medio más importante, es el grupo, es el conglomerado mediático más importante de la Argentina y uno de los más importantes de habla hispana en la región. Entonces, esto es uno de los ejemplos que nos permite explicar que no se trata solo de pergeñar una operación maquiavélica, ¿no? para entorpecer la investigación o para atacar a la familia Maldonado, sino que además se propaga en la medida en la que esta es una idea consistente con otras ideas que están circulando en una determinada comunidad dentro de un mapa que está muy polarizado, como les mencionaba recién Ernesto. Entonces, esta es como la entrada que quería mencionarles para ir a lo que fue el ejemplo de propagación que nosotros hemos trabajado en el artículo. Así que bueno, una de las cosas más interesantes siempre en las redes sociales y más complicadas es que estamos viendo dos fenómenos al mismo tiempo que es muy difícil distinguir. Uno es el hecho de que la información solo circula por ciertos lugares, ¿no? Lo que es la cámara de eco, porque a los usuarios no les llega información que viene del otro lado. Y el otro es que esa cámara de eco se crea porque los usuarios están enviando información que es consistente con sus creencias previas. Entonces, es muy difícil distinguir en qué medida lo que ocurre es que ellos no están de acuerdo, que están de acuerdo o no están de acuerdo con aquello en lo cual recibieron la información o no recibieron la información. Entonces, una cosa que estamos haciendo es llevar ese tweet a una encuesta que es aleatoria, que tiene una muestra que es apropiada, en el cual se aleatoriza cuáles son los individuos que están recibiendo y ver en qué medida gente que no recibiría ese mensaje responde y cómo se compara eso a gente que sí lo recibiría ese mensaje. Entonces, en esa medida lo que hacemos es tomamos distintos tweets, esto lo hicimos con una gran cantidad de tweets, pero este es uno de los tweets que más nos gusta. Es un tweet de un troll que se llama Atlantic Surf, que es uno de los trolls más importantes en Argentina. El tweet que analizamos fue el sexto más importante del caso Maldonado en su momento, fue de los más retuiteados, y es un tweet que tiene una historia muy interesante y muy particular, porque originalmente había una nota de RT, de un diario afín a RT que había sido publicado con una información falsa. Esa nota es tomada por un troll que en verdad está cercano al kirchnerismo, que lo pone ese mensaje con una identidad falsa en Facebook. Y ese mensaje en Facebook es tomado por un troll del gobierno que critica el mensaje que había sido en Facebook y ese se viraliza. Y cuando tomamos ese mensaje teníamos varios problemas. Uno era el troll que lo publica, Atlantic Surf, que está cercano al gobierno. Creó también la primera noticia, el de Facebook, y después este último. Entonces tuvimos que hacer el trabajo de investigación y llegar a quién era ese segundo troll que estaba tratando de producir la información. Pero no, esto era una guerra de troll. Pero la pregunta no es si esta información es falsa, la pregunta es por qué esa información activa y circula. Entonces, al poner la encuesta, lo que estamos tratando de ver es en qué medida la gente retuitea esa información y like esa información y la absorbe y la propaga, de modo tal que lo que uno tiene son no simplemente un contenido que es falso, que eso en las redes puede pasar, sino además un contenido que llega a la gente y que es parte de la burbuja, ya sea del gobierno o de la oposición. Nosotros entonces, por ejemplo, en los cuadros que están viendo ahí arriba, lo que está a la izquierda es izquierda, lo que está a la derecha es derecha. Le preguntamos a la gente de 1 a 10, donde 1 es izquierda y 10 es derecha, ¿dónde se ubica usted? Algunos nos dicen 1, algunos nos dicen 3, en el medio 5, etc. Y después, cuando presentamos los tweets, le preguntamos si usted retuitearía, si likearía, si lo ignoraría. Entonces, lo que tenemos es, el de arriba es, ¿cómo se llama? Like o fab, el que está a la derecha, arriba a la izquierda es fab, arriba a la derecha es, ¿cómo se llama? Responder, no, perdón, retuitear, el de abajo a la izquierda es responder y el de la derecha es ignorar. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que cuando los individuos están a la derecha, la tasa de retuiteo y de favoriteo de ese mensaje es muchísimo más alto.
Eso quiere decir que a la izquierda, cuando ese mensaje llega, no se propaga dentro de la burbuja a la izquierda, y eso quiere decir que a la derecha, cuando lo reciben, lo propagan. Y al hacerlo, cambia mucho la frecuencia de los mensajes que estamos observando en cada comunidad. En la medida en que esa frecuencia cambia, lo que circula en el gobierno de la oposición es distinto, no solo porque hay un encuadre en el cual una persona envía esa información, sino porque además, por disonancia o congruencia cognitiva, esa información está siendo propagada. La pregunta es por qué el gobierno usaba estos trolls en lugar de usar usuarios de alto rango. En el caso del submarino que se hunde, por ejemplo, el gobierno usa algunas cuentas oficiales. Macri habla del submarino, pero nunca habla de Maldonado. La razón que los trolls hablan en este caso de Maldonado y no el gobierno es que el issue, ¿no?, el tema, no es propiedad del gobierno, lo daña el gobierno. Y en la medida en que eso está ocurriendo, lo que está tratando de hacer el gobierno es vaciar ese espacio. Y para vaciarlo lo que hay que hacer es transformarlo en un espacio tóxico. Entonces, cuando uno ve, es muy interesante, lo vemos en Estados Unidos mucho también, lo vimos en Francia, el lugar en el cual la propiedad del tema se ha perdido, ese sector opera tóxicamente y vacía el espacio de comunicación. Y aquellos lugares donde hay apropiación del tema es tomado por entidades oficiales que tratan de empujarlo a nivel político. Entonces, en el caso de este tweet, eso es lo que observamos. Una de las primeras cuestiones que nos inquietaba empezar a ver en el estudio de estas conmociones públicas era tratar de analizar al interior de las redes sociales cómo se daba la relación entre la agenda mediática tradicional y otros usuarios, ¿no?, que estaban circulando. No solamente usuarios de bajo rango, sino asimismo la agenda política. O sea, lo que tenemos que pensar es que las redes sociales no es el espacio donde la gente se expresa libremente y la base social se expresa libremente, sino que, como decía Ernesto, es sumamente jerárquica y allí conviven estas tres agendas, ¿no?, la agenda política, la agenda mediática y la agenda pública, intentando instalar su percepción de la realidad o su encuadre de la realidad. Entonces, lo que nos preguntábamos era cómo ver, experimentalmente, cómo ver empíricamente este diálogo novedoso que se da entre medios tradicionales y agenda pública. Sabemos que en este momento no podemos seguir pensando que hay que hay un efecto de agenda en términos homogéneos, porque ya las audiencias no son pasivas, son audiencias activas y asimismo son audiencias muy fragmentadas que buscan distintos bits de información desde distintos medios y asimismo se conectan con la información de manera incidental. Entonces no podíamos seguir pensando una relación de agenda mediática, agenda pública en términos homogéneos. Entonces, concretamente lo que buscamos en términos empíricos fue ver en qué medida los posteos que había embebían links a medios tradicionales. O sea, nosotros sabemos que lo que hemos podido ver es que aproximadamente entre un 30 y un 35% de los posteos que hay son posteos donde se embeben otras fuentes dentro de esos tweets. En general, la mayor cantidad de fuentes viene también de Twitter, pero asimismo los medios tradicionales tienen un importante grado de embed. En el caso de Maldonado, esto era aún más interesante de analizar porque los medios tradicionales, así como el gobierno o los usuarios institucionales del gobierno externalizaron su narrativa alrededor del caso Maldonado, los medios tradicionales se demoraron 6 días en cubrir esta desaparición. Eso generó dos cuestiones. Por un lado, dejar una vacancia como para empezar a pensar en la posibilidad de que se generara un encuadre alternativo frente a esa vacancia que tiene que ver, no, insisto, no con un efecto homogéneo de agenda, sino con la falta de institucionalización y encorsetamiento de la indexación de los temas y de los atributos alrededor de los acontecimientos. Digamos, lo que hacen los medios tradicionales es esto, institucionalizar un tema. Puede haber mayor o menor credibilidad respecto de los medios tradicionales como institución, pero hay una suerte de capacidad de darle un formato a esa información que lo encausa y lo institucionaliza. Entonces, eso apaga el debate y la diversidad en el debate. Entonces, esto
permitió un espacio de mayor debate en el caso Maldonado, y nosotros lo vemos en dos sentidos. Por un lado, en el que la tasa inicial de embeber links a medios tradicionales es muy baja y va creciendo conforme los medios empiezan a cubrir y hasta a saturar el tema Maldonado desde una mirada muy espectacularizadora. Pero asimismo vemos que al principio la mayor tasa de links embebidos remite al diario Página 12, que es un diario opositor, pero que no es un diario que tiene tanto alcance como podría tener el diario Clarín, que también pertenece al grupo Clarín y que tiene muchísimo alcance. No solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Entonces, en principio, ese elemento, ¿no? En segundo término, una cuestión que veíamos es que la alta intensidad de generación de mensajes sin cobertura mediática por parte de usuarios de bajo rango generó que los medios tuvieran que salir a la arena a cubrir el tema. Luego, después también hubo una disputa respecto de cómo se cubría ese tema, pero en principio se promovió eso. Pero no se promovió solamente por la vacancia mediática, se promovió porque dentro de lo que uno podría pensar como niveles de involucramiento político de la sociedad, nosotros observamos acá un segundo nivel. Digamos, un primer nivel es la inquietud por informarse acerca del tema, un segundo nivel es el involucramiento, un tercer nivel es una participación activa dentro de los asuntos públicos, dentro de los asuntos políticos. En este caso había un segundo nivel de involucramiento respecto de la generación de narrativas o de la generación de mensajes alrededor de esta problemática, y un punto álgido de ese momento es en la tercera semana, desde el momento de la desaparición, cuando la gente empieza a armar como encuadre distintas variantes de la siguiente frase. Yo me llamo Natalia Aruguete, me encuentro en la Universidad Católica dando esta charla con mi compañero Ernesto Calvo, lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado. Eso empezó a tener distintas variantes y fue un mensaje totalmente propuesto por la base social, ¿no? En Twitter. Entonces, eso disparó mucho la cantidad de mensajes que se fueron difundiendo, hasta que el 28 de agosto, el periodista Jorge Lanata hace una entrevista a Jones Wallace, que es el lonco por el cual estaban además haciendo la protesta, y es el que se autoatribuye ser líder de la RAM. Allá tenemos a la RAM, a una supuesta RAM que tampoco sabemos si está comprobada, no a la CAM, lo defenestra y además hacen una puesta en escena muy espectacularizada, Jorge Lanata, de esa entrevista. En ese momento se invierte la tasa de links embebidos y quien pasa a tener la delantera es el diario Clarín. Fíjense que la línea roja es del diario Clarín, que empieza a ser mucho más embebido y tiene una tasa del doble de links embebidos que el resto de los diarios. La Nación siempre se queda abajo y Página 12 pasa a quedar muy por debajo de Clarín. Entonces, veíamos eso, ¿no? Conforme aumenta el nivel de cobertura, baja el nivel de discusión alternativa. Una segunda cuestión que quiero mencionar, nosotros hemos trabajado esto no solamente desde la idea de cómo se relacionan las agendas, sino asimismo qué tipo de encuadres se arman en las distintas comunidades, pensando en elementos de encuadre propuestos por un autor que se llama Robert Edman, que lo que plantea es que para encuadrar una situación uno define un acontecimiento como problemático, asigna causas a ese acontecimiento e identifica responsables alrededor de ese acontecimiento y por ende repone o convoca al otro a proponer soluciones o un pronóstico de ese acontecimiento. Entonces lo que veíamos es que del lado de la izquierda, en la comunidad más opositora, la problemática de Santiago Maldonado intenta encuadrarse en términos de desaparición forzada. Pensarlo en términos de desaparición forzada supone un encuadre de derechos humanos, ¿no? Y asimismo supone que quien es responsable de eso es el Estado. O sea, ahí hay una atribución institucional y estatal. Con lo cual la propuesta de solución a esa problemática es que renuncie la ministra de Seguridad
que estaba al mando de esas, digamos que es como la autoridad política de las fuerzas de seguridad que reprimieron en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado. Del lado de la comunidad oficialista, lo que se intenta promover es la idea de que hay un cinismo del lado de la oposición y un uso político en el marco de una elección intermedia para desestabilizar al gobierno. Entonces, la definición de la situación es Cristina cínica, el uso del caso Maldonado con fines electorales y finalmente despolitizar, o sea, se identifica con una politización del caso Maldonado con fines electorales, por lo cual lo que se hace es una propuesta de solución de despolitizar el caso Maldonado y no involucrar a toda la sociedad en este marco. Lo último que queremos mencionar, decíamos, tenemos una atención selectiva que tiene que ver con la lógica estructural de cómo se arman las redes sociales, y tenemos por otro lado una disonancia cognitiva que tiene que ver con el aporte subjetivo de cómo es consistente la circulación y propagación de información al interior de las comunidades. Y entonces queríamos traer 4 ejemplos donde lo que hicimos fue, además del mapa primario que mostraba y que explicaba Ernesto al comienzo, que ese es el mapa básico, donde tomamos toda la circulación de mensajes alrededor de Maldonado en esos casi 3 meses, aquí lo que hicimos fue recortar según etiquetas. Entonces lo que veíamos es que etiquetas como Cristina cínica, por ejemplo, activaba una importante propagación de mensajes en la comunidad que comulga con las ideas del gobierno y desactiva, producto de la disonancia cognitiva, la circulación de mensajes en la comunidad de la oposición. Lo propio pasaba con el agite del odio, que además fíjense que moralmente son etiquetas muy fuertes y muy viscerales. Entonces, el agite del odio no al mismo nivel que Cristina cínica, pero también activa más en la comunidad oficialista que en la comunidad opositora. Lo contrario pasa con la etiqueta ¿Dónde está Santiago Maldonado?, que activa más en la comunidad opositora y desactiva la circulación y propagación de mensajes en la comunidad cercana al gobierno. Y finalmente, en el caso de Fuera Bullrich, Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad, activa muchísimo en la comunidad opositora y desactiva la propagación de mensajes en la comunidad de gobierno. Entonces, finalmente lo que intentamos es mostrar cómo el caso Santiago Maldonado tiene rasgos similares al diálogo político que se da en las redes, similares a otras conmociones públicas que hubo en la Argentina y que hemos analizado, y tiene asimismo algunas singularidades que nos parecía interesante poder mostrar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Natalia, Ernesto. Tenemos minutos para preguntas, comentarios, críticas. ¿Sí? Ya. Ahí hay una. Para ir viendo dónde pasamos el micrófono. Lo hacemos con micrófono, ¿no? Ya. Vale. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta un poco metodológica de cómo ustedes identifican a las personas si son opositoras o gobierno. Me interesa bastante esa parte para saber qué hay detrás y viendo el tema, si creen que hay un problema ético en esa definición de tener o qué problemas puede haber con eso de definir a alguien de determinado partido. Gracias. No sé si, un segundo, porque si hay más preguntas, de repente hacer 2 o 3 y después contestan para no estar demorándonos tanto. Entonces, sí, allá hay una y allá atrás también, ¿sí? Ya.
si pudiera explicar el concepto de diálogo político, porque por lo que ustedes dicen, lo que ocurre en las redes es que se activan cámaras de eco que potencian una y otra versión, pero por el concepto que yo tengo de diálogo político, que a partir de una idea A y una idea B se sintetiza una idea C, llegando a algún tipo de consenso político, aquí parece que no hay ningún diálogo político. Entonces esa es mi pregunta. El diálogo, valga la redundancia. Bueno, gracias. Muy buena pregunta. Es uno de los temas principales, cómo se definen comunidades y cómo se estiman ubicaciones. Todos los análisis de red, el primer paso que uno tiene es tratar de identificar posiciones donde en el espacio se ubican, que es lo que se llama un layout, y cuál es la comunidad a la cual pertenecen. Aquí somos absolutamente agnósticos sobre la estructura que hay y cuántas comunidades. Hay varias formas de estimar quién pertenece a qué comunidad. Desde el punto de vista ético, es más problemático eso en lugares como Facebook o en lugares como Tinder, si uno puede estimarlo, porque son redes privadas. Twitter es un microblogging, con lo cual todo lo que se publica en Twitter es público y tiene objetivo público. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista de sujetos humanos, las universidades no los regulan porque no es considerado un problema. En todos los casos, cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo, en general no usamos usuarios que sean usuarios pedestres, solo mencionamos usuarios de alto rango, pero eso es más por una decisión personal. ¿Cómo se estima las comunidades? Hay muchos algoritmos para tratar de hacerlo. La ventaja de Twitter es que la información es tan fuerte, tan robusta, que en general la mayoría de los algoritmos producen ubicaciones que son bastante similares, por lo menos en lo que respecta a la identificación de comunidades. En este caso, la estrategia se llama Walk Trap, y lo que hace es, se tira una moneda al aire, como si uno pensara, cae en un nodo, que es un usuario, y se le pide que camine una cierta cantidad de pasos. Entonces imaginen que es como si uno estuviera agregando cemento sobre los usuarios que va subiendo, y hay un corte en el cual uno ve como si fuera una avenida que separa esas comunidades, porque el cemento va creciendo de un lado, el cemento va creciendo del otro, pero no hay contacto entre esos dos. Entonces, una vez que uno tiene la posición y una vez que uno tiene con qué individuos está interactuando y por tanto cuáles son las fronteras entre esas comunidades, uno lo que hace es tira la información como si fuera agua para ver cómo circula, para ver qué cosas se están activando a las distintas comunidades, y eso es lo que estábamos mostrando, que justamente se define como activación en cascada, que es que en ciertas comunidades hay ciertos contenidos que están apareciendo y otros contenidos que no están apareciendo. Antes de pasarle a Natalia por si quiere, digamos, lo de diálogo político. Diálogo político, en Estados Unidos hay una extensa discusión en ciencia política sobre diálogo político, que lo que dice es los políticos nunca hablan entre sí, sino que hablan pasándose el uno al otro. No to each other, sino pass each other, es la expresión. Y el motivo es que cuando un político habla públicamente no le interesa convencer al otro político, sino que lo que le interesa es que el que está escuchando ese discurso pueda entrar en sintonía, ¿no? Esa es una forma de entender. Desde ese punto de vista, el diálogo político es improductivo, porque yo si hablo con otro político, estoy hablando de un tema en el cual si gano, el otro político no va a querer hablar, y si no gano, yo no voy a querer hablar del tema. Y no hay opción de que los dos hablemos de un tema que nos pertenece. Entonces, en Internet y en las redes sociales vemos mucho eso. Vemos que en las redes sociales cada uno, como usted decía, hay burbujas informativas donde cada uno se especializa en contenidos que son congruentes. Y no hay diálogo en el sentido de que no hay un intento de comprensión del otro. Pero hay que pensar que las redes sociales no son un intento de transmisión científica de conocimiento, sino que son un intento de transmisión estratégica de contenidos políticos. Y en ese sentido es poco común que el objetivo del comentario, de la publicación que vemos en redes sociales, tenga como interés la comprensión del otro y el acuerdo sobre el mensaje. Y por eso es el terreno de la chicana, y por eso se parece mucho al secundario, y por eso es tan agresivo como modalidad. Porque no es un lugar como acá, donde estamos tratando de discutir y llegar a acuerdos y poder entender cómo interpretamos este evento, sino que lo que está tratando es de estratégicamente posicionar ciertas ideas. Para completar la primera pregunta, donde se consultaba por qué identificamos a la oposición y al gobierno, digamos, como los nombres de estas comunidades, tiene que ver asimismo con cómo ubicamos a las narrativas y a las autoridades
al interior de estas comunidades. Digamos, en la comunidad que nosotros llamamos comunidad de la oposición en general, lo que vemos es que estos usuarios de alto rango que tienen muchos seguidores y siguen a pocos y entonces sus mensajes se propagan mucho más fuertemente, allí ubicamos a usuarios que por fuera de las redes sociales están ubicados en lugar de la oposición y del otro lado encontramos usuarios políticos, mediáticos institucionales y mediáticos periodistas que están más cercanos a las ideas del gobierno. Entonces, en la comunidad de la oposición, Cristina Kirchner está, varios de sus ministros están, varios diputados están, quienes más traccionan mucho de los mensajes son los medios de comunicación tradicionales más alineados a esas ideas, y del otro lado, lo contrario. Entonces, también identificamos, por un lado, por los usuarios de alto rango que están allí, que son los que más propagan y que se ubican generalmente en el centro de esas comunidades, pero asimismo porque estamos analizando las narrativas. Esas narrativas que podemos analizarlas como temas cuando ubicamos las etiquetas o como elementos de encuadre cuando tratamos de componer el frame que se arma en cada una de las comunidades, lo que vemos allí es que esas ideas que se propagan y esas narrativas son consistentes con las ideas de esas personas por fuera de las redes sociales. Entonces eso nos permite, por asociación, identificar una comunidad. Es difícil decir la comunidad de la oposición, la comunidad de gobierno, digamos. Lo que podríamos decir es la comunidad que comulga con las ideas más cercanas a la oposición, la comunidad que comulga con ideas más cercanas a la narrativa del gobierno. ¿Alguna otra pregunta? Para cerrar, voy a hacer yo una pregunta. Tengo el micrófono. Viendo los grafos que tenían ustedes de las redes sociales, da la impresión de que existe una sociedad que está dividida en oposición y gobierno como en todas partes, ¿no? Existen unos que están a favor o en contra, pero también mucho se ha discutido en general sobre el rol que puedan jugar las propias redes sociales en ir generando esta polarización, es decir, en hacer más homogénea algo que quizás si no fuera por las redes sociales sería más heterogéneo, ¿no? Hay como un proceso, y quería preguntarle a ustedes si con este trabajo y los otros que me ha tocado verles de ustedes, si encuentran de que las redes sociales son más bien un espacio donde estas divergencias se manifiestan o también es un espacio donde estas diferencias se van profundizando precisamente porque la gente está discutiendo en redes sociales con aquellos que opinan igual a, ¿no es cierto? Como el huevo o la gallina. Probablemente la respuesta que yo me doy en mi cabeza, muchas veces yo digo, es las dos cosas. Pero aquí me da la impresión que no lo tengo tan claro. Y es fácil decir son las dos cosas y quizás no lo es. Me quiero saber lo que opinan. De hecho, esa para mí es la pregunta más importante y estábamos haciendo. El tweet que vieron ahí, que yo mostraba, era parte de un experimento que hicimos, lo hicimos en Estados Unidos, en ambos lados también sugirió, en el cual lo que hacemos es presentamos a individuos con distintos tweets y hay un grupo de control que no ve un tweet. Y después le preguntamos de 1 a 10 dónde se ubica, que es lo que mostramos ahí, y le preguntamos de 1 a 10 dónde ubica a Cristina Fernández, dónde ubica a Macri, dónde ubica a Donald Trump, dónde ubica a Hillary Clinton. Y lo que hacemos es entonces después medir la distancia. La percepción de polarización no es polarización en política pública, es simplemente la percepción. Hay trabajo desde comunicación, desde política, que ha mostrado que hay polarización afectiva, o sea que el termómetro que mide cuánto me gusta se amplía, pero nosotros encontramos cerca de un 15% de aumento en polarización por exposición. La pregunta es cuál es el mecanismo que lo está haciendo, que en nuestro caso nosotros somos muy cuidadosos en que lo que estamos exponiendo no tiene contenido de política pública. Lo que estamos tratando de detectar es cómo activa afectivamente algo en el cual produce, se llama asimilación y contraste, que lástima no tenemos la otra computadora para mostrarlo, pero es que cuando mostramos un tweet, aquello que no nos gusta lo empujamos más lejos. Y aquello que nos gusta, cuando vemos algo, lo acercamos un poco. Entonces lo que estábamos tratando de medir es en qué medida estos tweets agresivos, que también en campaña negativa, en qué medida producen contraste, alejan al individuo y al hacerlo separan la distancia. Como decís, también sucede que las redes, que es la otra cara de esto, agregan información. Por Sadler, por todo el análisis de efectos de información, sabemos que cuanto más informados, más polarizados y más sesgados. Y eso es porque adquirir información implica que nos movemos a posiciones que son más difíciles de cambiar. Cuando uno no sabe nada,
hay mucha variabilidad y hay poca afirmación, ¿no? Estadísticamente. Cuando uno adquiere información, se va consolidando. Entonces, lo que vemos es las redes sociales informan y, por tanto, afirman. Y, por otro lado, las redes sociales activan y, por tanto, empujan. Entonces, hay una parte en la cual es burbuja que escuchamos lo que ya pensamos. Pero hay otra en la cual estamos, además, confirmando, consolidando, asentando y empujando hacia afuera, con lo cual contribuye a la polarización. No es la única forma, o sea, lo vimos con, digamos, las noticias falsas del nazismo, lo vimos, hay un libro maravilloso que se los recomiendo que se llama, ¿cómo se llama? Team of Rivals, equipo de rivales, sobre Lincoln, que es cómo se conforma el aparato republicano en 1850, 1860, y en el 59 son las primarias republicanas, y todo Estados Unidos está hablando como estamos hablando de la polarización ahora y en Argentina, pero son medios tradicionales hablando desde el sur y desde el norte. Y vemos exactamente lo mismo, pero no hay redes sociales. Hay debate público entre actores y hay medios tradicionales. Y vemos el mismo tipo de asentamiento y empuje que estamos viendo con las redes sociales. No, una cosa... no porque no lo haya dicho Ernesto, sino para confirmar esto. Una de las miradas que a mí me ha gustado aproximar a estos trabajos es, primero, la idea de que las redes confirman y extreman esa polarización, no homogenizan. Por eso es que no hay una circulación democrática donde todos tenemos la misma posibilidad de hablar, y mucho menos la posibilidad de intercambiar con otros que no pertenecen a nuestra comunidad por esta inconsistencia cognitiva. Pero lo que me interesa mucho señalar, y esto es en parte la complementación que tenemos con Ernesto, digamos, yo tengo por ahí una mirada más estructuralista y él un individualismo metodológico con el que nos complementamos, no es que en las redes sociales hay polarización porque la gente es intolerante. O sea, las redes sociales son un fuertísimo condicionante estructural, y por eso al principio de la charla les decíamos, es tan importante la idea, el diseño estructural que propone la topografía de las redes sociales, donde asocian por atención selectiva a aquellas personas y las hacen encontrarse con información que activó a aquellos que están conectados a su red primaria. Y eso es un elemento estructural que consolida aquella disonancia cognitiva que sí es mirada en términos subjetivos. No, pero no es que uno es intolerante y entonces veo ambas informaciones, esta la rechazo y esta... O sea, hay una información que me es dada, esa la confirmo. Pero estructuralmente hay una parte donde yo no decido con qué información me encuentro. El algoritmo, o sea, el algoritmo... esto, cuando iniciamos este tipo de trabajos con otros colegas, con Nadia, con Eileen, con quienes estamos trabajando más una mirada puramente comunicacional, nos empezábamos a preguntar cuáles son los criterios de noticiabilidad de las redes sociales. Los criterios de noticiabilidad de los periodistas y de los medios tradicionales están como más, digamos, están como más esparcidos, los conocemos más, podemos criticarlos o no, pero los conocemos más. Los criterios de noticiabilidad de las redes sociales son los algoritmos y son las autoridades y es la capacidad de propagación. Entonces, por eso es que Twitter no acalla un mensaje que puede ser terriblemente agresivo y nocivo de Trump, porque su importancia es propiamente un criterio de noticiabilidad. Entonces, eso es lo que consolida estructuralmente la polarización. No solamente la intolerancia y la polarización política que hay en las sociedades, que además eso es como un cuento bastante más viejo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estamos en la hora, un poco pasado, así que un aplauso para Ernesto y Natalia. Y ya saben que estas sesiones de verano continúan el resto de la semana, ¿no? Mañana, ¿quién está mañana? Ya se me empezó a confundir. Alberto Undurraga, y el viernes está la Ingrid Bachmann, profesora acá, directora de la Escuela de Periodismo. Nada, muchas gracias por venir, ¿eh? Se pasaron. Muchas gracias, Ernesto.